Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder compartir con todos ustedes Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, diácono Ignacio, y a toda la audiencia. Hoy es un domingo especial porque vamos a estar hablando de un lema que el Papa nos propone, la Iglesia nos propone pensar en los enfermos, y nos dice la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Qué interesante tema vamos a abordar hoy, ya que el 11 es día y jornada mundial de los enfermos, también recordando a la Virgen de Lourdes. Claro, la Virgen de Lourdes que se había aparecido en el año 1858 ya por primera vez. Y bueno, ya es ahora la Santa Bernardita, ¿verdad? Y bueno, para hablar de este tema muy interesante tenemos al doctor Martín Verden, coordinador de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Agradecido por la invitación que me hicieron. Y bueno, también tenemos al padre Miguel Ortigosa, él es asesor justamente de la Pastoral de la Salud. ¿Qué tal va ahí? ¿Ahí se va? Muy buenos días, realmente agradecido por venir a estar con ustedes. Esto dice la Iglesia, a poder también hablar sobre la Jornada Mundial de los Enfermos, a poder un poquito tratar también todo lo que es la Pastoral de la Salud y tener en cuenta la gran llamada que la Iglesia nos hace, que Jesús nos hace desde la compasión, desde la misericordia en la cercanía a los enfermos. Qué maravilloso. Bueno, a mí me gustó este nombre, Pastoral de la Salud, Jornada Mundial del Enfermo. Y hay una frase que nos pide la Iglesia, redescubrir la misericordia como camino de fraternidad. Padre Miguel, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que nos está invitando hoy la Iglesia? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué signos significativos podemos tener en cuenta, reflexionar, acciones para abordar justamente este tema de la salud y, por supuesto, de nuestros enfermos? Y esta jornada es la que nos está moviendo con este tema, con este lema que nos propone el Papa León XIV. Estamos en la 34 Jornada Mundial de los Enfermos, iniciado por el Papa San Juan Pablo II. Cada año se va lanzando un tema, un lema, un mensaje, y nos ayuda a poder mirar, sensibilizar también todas las atenciones respecto a los enfermos, mejorar también la atención a ellos, el acompañamiento, la cercanía, el sentido de fraternidad, este caminar cercano junto a cada uno de aquellos que experimentan el dolor, el sufrimiento, todos aquellos que están en su entorno, la familia, incluso la atención a aquellos que acompañan a los enfermos dentro de los hospitales, dentro de los sanatorios. Entonces la misericordia nos ayuda a acercarnos, a no pasar de largo, a tener mayor sensibilidad, a poner mayor corazón en nuestras obras, y como también una invitación importante a la Iglesia debe ser samaritana en todo momento, en todo lugar. Y va por ahí esta gran llamada que nos hace la Iglesia con esta jornada número 34. Así es. Y bueno, doctor Martín es el coordinador de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis. Doctor, ¿podría explicarnos un poco cómo está esta cuestión de la coordinación actualmente dentro de lo que es la Arquidiócesis de Asunción? Y que creo que es algo nuevo también, doctor. Bueno, la Pastoral de la Salud creo que existe hace un tiempo, ¿verdad, padre? Así Pero hasta muy poco tiempo atrás era coordinado todo por sacerdotes. Ya en el año 2025 nos reunimos entre 10 a 11 personas a elaborar algunos lineamientos que podrían aplicarse justamente para la solidaridad y el acompañamiento, no solo del enfermo, sino también de las personas que rodean a esos enfermos. Entonces se trabajaron sobre ciertos ejes y se elaboró un documento que está en poder del cardenal, de tal manera a interactuar con muchas otras pastorales que también tienen por objetivo atender el dolor, no solamente físico, sino también el dolor espiritual de los fieles
y es un campo muy amplio y muy poco explotado todavía hasta ahora en el sentido de llevar en forma pragmática la solidaridad, actuar como ese samaritano, enemigo del judío, que lo recogió, lo curó y lo dejó en un en un hotel. Así que por ahí viene la mano tratar de ser un poco más pragmático e interactuar con otras estructuras transversales que tiene la iglesia y sobre todo el arzobispado. Entre ellos está el cuidado del anciano, prevención, adicciones, niñez, en fin. Hay una serie de estructuras que pueden potenciarse actuando en forma coordinada justamente con la pastoral social. O sea, todo tiende a consolar, acompañar y hacer presente a Jesús en la vida de los enfermos y de sus familiares. Podemos decir entonces que esta pastoral de la salud está con una finalidad mucho más allá de solo visitar enfermos, porque a veces pensamos en la pastoral de la salud es ir al hospital, llevarle tal vez alguna cosita o hacerle compañía o acompañarle a aquellas familias que están con algún enfermo terminal y como que termina allí, ¿verdad?, nuestra acción. Sin embargo, la Iglesia nos invita a tomar estas dimensiones más humanas, sociales, incluso económicas, ¿verdad, Padre? Sí, hay dimensiones, la pastoral de la salud propuesta por el CELAM nos habla de 3 dimensiones. La dimensión solidaria, que es la expresión más plena del buen samaritano, que es el acompañamiento, la cercanía, la fraternidad, llevar el consuelo, los sacramentos, las celebraciones. Y luego tenés también la dimensión más comunitaria, la enseñanza, la prevención, la educación, el estilo de vida saludable y la dimensión más institucional, más política, que viene a ser tener incidencias en las leyes en torno a lo que es salud, enfermo, anciano, niños, vida, familia. Entonces estas 3 dimensiones hacen la pastoral de la salud. Hoy podemos decir que con la animación, la invitación, la propuesta del cardenal es fortalecer más las otras dimensiones que todavía estaban muy apagadas o muy como que sin nada, sin retoñar, ¿verdad? Ahora está retoñando las demás dimensiones y eso es un gran avance para nuestra pastoral de la salud arquidiocesana. Así mismo es. Y doctor, ¿cómo a partir de la iglesia se puede ir ayudando, por ejemplo, en todas estas áreas, la cual nombraste recién, que son muy importantes, ¿verdad? Sí, específicamente trabajamos sobre 6 áreas: el área social, solidaria, salud preventiva, salud mental, apoyo a hospitales, medicina paliativa, hogares de ancianos, orfanatos y niñez vulnerables. Lo que se busca crear son puentes, no solamente con católicos, con fieles, sino esto está abierto para todos, independientemente de las creencias. Es más, el cardenal insistió en una ley 6800/21 que tiene los municipios para trabajar en la prevención, netamente en la prevención, porque ese es un trabajo que a corto plazo nadie ve los resultados, pero a largo plazo brinda mucho. Fíjense, por ejemplo, en medicina el 70% de las enfermedades se pueden prevenir. Sí. Hay un 20% que son adquiridas y 10% congénitas. Entonces nosotros siempre insistimos y trabajamos en ese 20%. Y ese 70% de hábitos saludables, de bajar de peso, regularizar el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, no se ven esos resultados inmediatamente, entonces como que no sirve. Pero es muy importante y más o menos eso es lo que se quiere hacer, interactuar con todas las instituciones posibles, porque eso sí, la salud es una responsabilidad de todos. No es solamente del Estado, sino también de las familias, de las personas, de la iglesia, porque todos tenemos familiares que en algún momento van a necesitar cuidados de hospitales. Y ahí entra a tallar la iglesia fortaleciendo y apoyando, porque cuando una persona se enferma, y más aún con una enfermedad grave, por ejemplo un cáncer, la familia queda bastante afectada, no solamente espiritualmente, sino también económicamente. Y eso es algo difícil de sobrellevar, más todavía hoy en día que tenemos más dificultades que antes, porque la solidaridad se aprende mostrando,
Yo puedo hacer un discurso muy bueno de eso, pero debo mostrar y necesitamos que la gente vea valores buenos, personajes que inspiren a actuar con el prójimo. Y hacia eso se apunta estas directivas que hemos elaborado. Creo que hasta ahora, doctor, estamos con la solidaridad de la gente, o ya por la Pollada. rifa, pollada. Sí, estamos metidos ahorita, ¿verdad? Ahora, más todavía en el verano. El verano es para nosotros los médicos una estación muy, muy sufrida. Sí. Y el invierno, o sea, cuando hace frío estamos felices en las guardias, ¿verdad? Pero cuando la temperatura excede los 35 grados, hay que prepararse porque ninguna guardia de lunes a lunes va a ser algo tranquila. Entonces, muchas de las cosas que acontecen, por ejemplo, el 2025 cerró con más de 1000 suicidios. Imagínate. Y las muertes por accidente están alrededor de 1200. Y es un fenómeno silencioso. 10 años atrás había 100 suicidios, hoy tenemos más de 1000. Y esa es salud mental. Impresionante. Y no tenemos suficientes psiquiatras para llenar el cupo de consultas con personas que necesitan. Y es algo el cual nosotros hemos resaltado en el documento que entregamos al cardenal, la salud mental, porque ya teníamos problemas y con la pandemia eso se multiplicó en forma exponencial. Sí. Y personalmente pienso que por ahí viene la mano en la salud mental, porque muchas de estas cosas podríamos evitar. Son 1000 por año. Impresionante. Y supongo que eso va a ir creciendo. Dios quiera que no, ¿verdad? Pero las estadísticas muchas veces no mienten. Y sobre todo que afecta no solamente al sector vulnerable, sino a los diferentes estratos sociales. Este fenómeno del suicidio, este fenómeno de la salud mental está como un virus, digamos, permeando todas las familias, ¿verdad? Vemos en los colegios, en las comunidades, en las casas, con esta problemática que, bueno, la pandemia lo que vino fue a exponer que esa situación tal vez existía y a hacerlo más exponencial, como decía el doctor Martín. Y bueno, yo creo que en esta jornada mundial lo que nos invita es también a mirar más allá del discurso, de las palabras, de un buen consejo, sino acciones concretas, diácono. Así mismo es. Y bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia, celebrando el Día Mundial por los Enfermos en este domingo. Doctor, muchos médicos y enfermeros viven su profesión realmente como una verdadera vocación, ¿verdad? Sin embargo, ya hablaste también un poco del agotamiento, la falta de recursos también que a veces dificultan este amor al prójimo, ¿verdad? Y que es lo que el lema de este año nos pide el Papa, amar llevando el dolor del otro, nos dice, ¿verdad? ¿Cómo ustedes, por ejemplo, como médicos pueden ser esos buenos samaritanos, ¿verdad? Cuidando el sistema, cuidando justamente a los enfermos, pero que a veces el sistema tampoco le ayuda un poco. Sí, realmente yo soy cirujano, ¿verdad? Siempre uno quiere lo mejor, pero uno debe hacer lo mejor con lo que tiene. Muchas veces es cierto, faltan insumos, faltan muchas cosas y ahí entra a tallar mucho la caridad y la misericordia del médico y de la gente de blanco. Digo gente de blanco porque muchas veces a los médicos se nos ponen como en primera plana, pero hay enfermeras, camilleros, radiólogos, bioquímicos, limpiadoras. Muchas limpiadoras han muerto en pandemia, limpiando las salas. Entonces, es todo un sistema donde hay mucha solidaridad entre la gente que trabaja. La gente que va a un hospital ve que hay mucha solidaridad, pero eso muchas veces no alcanza. No alcanza porque la demanda es excesiva, cada vez aumenta más, cada vez somos más habitantes, tenemos casos más complejos y ahí debería interactuar la parte política en el sentido de buscar a los mejores. Eso es un déficit tremendo que está teniendo el país en el sentido de darle lugar a los mejores en los puestos relevantes.
y no solamente teniendo en cuenta lealtades o favores políticos, sino poner a gente que piense, que actúe, que planifique, que ejecute y que de tal manera el sistema pueda seguir funcionando cuando esa persona no está. Porque acá es muy común, yo hago una labor hasta acá, me cambian y el que viene deshace todo lo que hice y empieza él de nuevo hasta que viene otro. Es muy común eso en salud. Entonces debemos de una vez por todas madurar en ese aspecto y designar a las personas con el apoyo suficiente para hacer mucho, porque hay mucho por hacer, se está haciendo mucho. Los hospitales de referencia de Asunción, me consta, trabajan muchísimo y en el interior también, pero en medio de muchas precariedades, y hay que tener en cuenta también algo, que la fe, como la gente no ve, también la fe va disminuyendo. Entonces hoy en día se ve a la muerte como la falla de alguien, no como el final de una vida. Y por ahí vienen demandas, etcétera, etcétera, y es complejo el tema. Sí. Hablaste, doctor, justamente sobre la capacidad, hablaríamos de capacidad de gestión. Tengo entendido, padre, que ustedes también están trabajando en una guía de la Pastoral de la Salud. ¿En qué consiste esto y cómo ayuda justamente a este tema que hablaba el doctor Martín de la gestión, esa capacidad? ¿Cómo la Iglesia también aporta para que el sistema tenga justamente este soporte que necesita para una buena gestión de la salud, no solamente en una fraternidad interna entre compañeros, entre pacientes y familiares, sino además de una estructura que le brinde, digamos, todas las herramientas para realizar bien este trabajo? Y no solamente en el hospital, ¿verdad, padre? Porque estamos hablando de dimensiones más allá del hospital, ¿verdad? De lo sanitario. Así mismo, lo que hablamos de la capellanía, una capellanía de la salud, tenemos el hospital IPS, el INERAN, la CIMED, el hospital psiquiátrico, en donde se hace presencia continua sacerdotal, donde también hay pequeños equipos de pastoral que animan, que acompañan, ya que podríamos decir que la enfermedad no solamente ataca, digamos, a la persona corporalmente hablando, a quien se le podría dar una medicación, un analgésico, sino ataca lo interno, para el cual no encontramos analgésico. El sufrimiento como tal, cuando te toca el corazón, el alma, cuando, como dice uno, realmente con analgésico no se puede, ¿verdad? Tampoco simplemente con medicación o con alguna suerte de para olvidar algo, ¿verdad? Y es allí donde la figura del buen samaritano es la cercanía que lleva con amor ese dolor. Realmente es importante todo lo que la Iglesia hace por medio de voluntarios, por medio de buenos samaritanos, por medio de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, por medio de la presencia de los diáconos, sacerdotes, la Legión de María, grupos, movimientos que ven su espiritualidad como la dimensión de la misericordia. Entonces hacen ese camino de la misericordia presente. Esa es la estructura de la Iglesia, silenciosa siempre, pero presente. Solamente que la presencia no se da en el 100% de todas las exigencias de cuando alguien requiere, digamos, por la enfermedad o a punto de fallecer, que uno esté, y ahí uno requiere, por favor, una unción. Una unción a enfermos, el acompañamiento. Justamente esta jornada nos recuerda que Jesús, como buen samaritano, Él viene a la humanidad a traernos por medio de los sacramentos el óleo del consuelo y el vino de la esperanza. O sea, quiere decir que la Iglesia, por medio de sus agentes, por medio de sus referentes, tiene que estar presente. Y esa es la estructura que la Iglesia ofrece también a todo lo que, digamos, institucionalmente se necesita en estos lugares, no solamente en los hospitales, sino también en las casas, ¿verdad? Hay tantas situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de soledad, de aislamiento que se viven en las casas, y es allí donde surge la solidaridad, es allí donde surge la compasión, es allí donde salen las rifas, es allí donde salen las polladas, tantas personas aisladas, tantas personas pobres, tantas personas que no tienen un acompañamiento, y la comunidad resalta desde su fe
y quizás muchas veces también desde la compasión. Entonces podemos decir que Jesús no solamente nos invita desde la fe, sino nos invita desde el corazón a poder tener esta mirada de amor. Me acordaba nomás, diácono padre, cuando hablaste de las casas, los cuidadores de los enfermos en las casas. A veces los cuidadores terminan más enfermos que su propio enfermo en la casa, ¿verdad, doctor Martín? Sí, yo tengo a mi madre con Alzheimer y le tengo a una buena señora cuidándola y es duro. Si yo como hijo reconozco que eso es duro, que será alguien, pero ella tiene una misericordia y una caridad tremenda y necesitamos gente que inspire eso. Necesitamos imperiosamente en la sociedad, no solamente en el ámbito de la salud, sino en todos los ámbitos que se inspiren. Antes, cuando yo era niño, el lema era yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como fulana, o sea, había modelos a seguir y parecería ser que hoy en día lastimosamente estamos siguiendo modelos no muy reconfortantes ni muy recomendables. Entonces necesitamos que el bien haga presencia, porque el bien siempre es silencioso, nunca es, porque si no, el mal siempre atrae, es bello, atractivo, porque si no nadie va a cometer el mal. Y el bien es silencioso, pero a la larga se impone y en esa largueza muchas veces la impaciencia nos gana. Pero sí necesitamos de esa paciencia y caridad de los cuidadores que realizan una labor muy importante en las familias y también en el vecindario. Me consta que mucha gente se ocupa de su prójimo. Sí, mamá, por ejemplo, en casa también. Y cuando mamá me dice, Dios se lo pague, yo le digo, cuando San Pedro me pregunte, le voy a decirle, cuídate, chica, y voy a ir directo al cielo. Y bueno, realmente es interesante, de verdad, diácono, ver estas dimensiones, no solamente sanitarias. Así mismo es. Y bueno, de hecho que la iglesia siempre ha estado presente, ¿verdad? Especialmente en los cuidados de los enfermos. Nosotros, por nuestro rol también, yo como diácono, el doctor estaba hablando casi de 1000 suicidios, por ejemplo, que se tuvo este año. Y en nuestro rol también nosotros como iglesia, ¿cómo podíamos ayudar en esa salud preventiva y salud mental que tanto se necesita hoy? La arquidiócesis está teniendo también la pastoral, una pastoral justamente que acompaña esa dimensión, que va tratando también con psicólogos, con profesionales, de ir escuchándolos, de ir asistiéndolos, de ir ayudándoles también a volver a tener esa esperanza, a tomarse de Dios y ayudarle también con la persona, con la familia que está en su entorno. Esta propuesta que nos da este año, sujetándonos de la mano de María, podemos nosotros ir avanzando, podemos ir nosotros también encontrando luz, esperanza, una madre que no se separa de nosotros, una madre que está siempre atenta, una madre que nos da realmente fortaleza para llegar a Jesús. Y esa es la presencia de la iglesia, que toma el ejemplo de su Madre María para poder expresar y presentar a aquel que es el sanador nuestro, el buen samaritano, aquel que nos trae realmente ese óleo del consuelo que es Cristo. Y cada uno allí tenemos que copiar, ahí tenemos que vivir. Doctor, tenemos poco tiempo ya, pero ¿qué acciones concretas nuestra audiencia, nuestros televidentes podrían aportar en esta pastoral de la salud? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ser parte para acciones concretas? Y para mí es muy fácil aprender a mirar y a observar al otro. Vivimos muy apresurados, metidos en nuestras propias cosas, mirándonos el ombligo y no vemos al que está al lado. Simplemente mirar. Si le miramos todos los días al vecino, vamos a ver que algo necesita. Y acercarnos, simplemente estar ahí, estar presente. Eso hace mucho, porque la soledad es generadora de muchísimas afecciones. Y eso podemos llenarlo con 5 o 10 minutos diarios. Hay que empezar haciéndolo simple para llegar a hacerlo excelente. Desde nuestro entorno, ¿verdad? Claro, entonces mirar, ver, observar y ser solidario en el sentido, no solamente mirar ahí, no, ver, ¿qué necesita? A lo mejor somos un poco también como esta parábola, ¿verdad? ¿Quiénes somos los que estamos pasando de largo? Tenemos que detenernos un poco, ¿verdad? Y eso tiene una recompensa, porque dice el Salmo, dichosos los que cuidan a los ancianos y a los enfermos, porque el Señor calmará en su lecho los dolores de su enfermedad.
Así Bueno, que prácticamente llegamos al final de nuestro programa, pero queremos también país y poder decir algunas palabras finales. Y por supuesto queremos una bendición tuya para todos los enfermos que estarán viendo también hoy nuestro programa. El Señor Jesús nos dijo al final de la parábola, vete y haz tú lo mismo. Que podamos ser como el buen samaritano, cercano, hacer ese camino de compasión, de misericordia, a dar desde el corazón lo que tenemos, desde lo poco, y agradecer a tantas personas que este 11 de febrero con esta fiesta, con la Jornada Mundial, van a estar allí rezando, especialmente todas las parroquias de la arquidiócesis, rezando por los enfermos, cada uno de los sacerdotes saliendo también, como fue la experiencia del año pasado, saliendo, visitando casa por casa, y todo eso es lo bueno y lo importante. Por eso te damos gracias, Señor, por tantas personas, buenos samaritanos, por tantas personas que desde la experiencia cercana de María nos ayudan también a llevar el amor, con amor, el dolor del hermano. Que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos guíe y nos proteja siempre. Amén. 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 Muy bien, nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.